Vamos a empezar directamente esta hora de información con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien nos está acompañando vía telefónica a esta hora de la mañana para conversar de la situación en Ucrania. Las tropas rusas han llegado a Kiev, el ejército ruso se encuentra a kilómetros del parlamento de la capital y ha atacado en horas de la noche para nosotros, madrugada principalmente de Ucrania, las zonas estratégicas y ha empezado a ingresar, según la información que se tiene, a Kiev. Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido a Radio 1. ¿Cómo evalúan la situación? Además, sumándole a esto las medidas de carácter económico que han dado los aliados, como ha mencionado Biden, dentro de los cuales se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea. Muy buenos días. Fernando, muy buenos días contigo, con todo Tacna y con toda la patria. Pues fíjate, Fernando, vengo ya más de 3 horas pegado a los medios internacionales, siguiendo a los grupos especializados de lo que viene pasando en Ucrania. En verdad que la situación es cada vez más complicada. Yo diría trágica, más de 58 muertos reportados ya a estas horas, como muy bien dices, están a solamente horas, yo diría minutos, de ingresar en la capital misma, en el centro mismo de Kiev. Vladimir Putin llegó bastante lejos y el presidente Zelensky en sus declaraciones de esta madrugada se le veía bastante perturbado, sintiéndose solo, llamando a la comunidad internacional a que los apoyen, pero que siente que los han dejado en una orfandad total. Y esto porque en la víspera, hace algunas horas atrás, había declarado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que Estados Unidos no iba a intervenir militarmente en la guerra, en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Mira el giro del presidente de Estados Unidos. A mí me parece, en verdad, que bastante sensato no enviar tropas, por supuesto, pero no podemos desconocer lo que habíamos conversado contigo. El costo político para Joe Biden va a ser muy alto, seguramente. Lo que vamos a ver en adelante, Biden ha estado advirtiendo casi como letanía en los últimos días al gobierno de Moscú y mira, ya están prácticamente en la toma del poder. Van a colocar a un presidente o a alguien que tenga el gobierno provisional en Ucrania, en Kiev, adicto totalmente a Moscú, y Rusia pues se comienza a empoderar. Es evidente de que habrá una mesa de negociaciones en lo inmediato, porque Estados Unidos, también lo habíamos dicho, soltará una batería de sanciones económicas, financieras, que a Rusia no le va a convenir. Por esa razón, por las sanciones económicas, es que Rusia terminará en una mesa de negociaciones, pero repito, empoderada. Yo no veo, por ejemplo, en una mesa que pudiera haber en los próximos días, a una Rusia y a sus ejércitos retrocediendo hasta la frontera, ¿no? Seguramente en esa mesa van a decir, vamos a dejar en paz al gobierno de Ucrania, pero el Donbass es ya prácticamente parte del territorio de Rusia, con lo cual el objetivo de dividir el territorio ucraniano se habrá cumplido por Vladimir Putin, que no ha dejado de mostrar su carácter indubitable, imperturbable, de que para él era toda una amenaza la OTAN cerca de Ucrania, las narices de Moscú y todo este asunto.
evidentemente que ya empieza a mostrar sus primeros signos de efectos para el sistema internacional. Como sabes, el precio del dólar se ha subido por las nubes y seguramente empezarán a encarecer los productos de primera necesidad en los países más vulnerables, que son los periféricos. Así que los peruanos debemos prepararnos para saber que en las próximas horas o días vamos a tener algunos encarecimientos. El tema de los granos empieza a encarecerse en Europa del Este, y los granos son para hacer el pan y para muchas otras cosas. Entonces hay una cadena, Fernando, de consecuencias que va a producir, que ya está produciendo esta guerra focalizada y localizada entre Ucrania y Rusia, donde no hay intervención de la OTAN ni de Estados Unidos. Tenemos que enfatizarlo. No hay intervención, y mientras no exista ello, no creo que haya. En consecuencia, solamente habrá que manejar las coordenadas de un conflicto localizado, que es finalmente el mejor escenario antes de que se hubiera desatado una conflagración bélica de carácter planetario, como algunos han estado anunciando, la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Es un momento difícil, sin duda alguna, pero que a mi juicio deberá dar paso a este otro, que es el diplomático. Ahora, pero llegando, me dices, a un tema diplomático, Zelensky, el presidente de Ucrania, ha dicho que los han abandonado, y se entiende que Zelensky durante meses, quizás mucho más tiempo, ha estado conversando con la gente de la Unión Europea para su ingreso tanto a la Unión Europea como la OTAN. Ya debió tener cierto respaldo a las acciones que venía llevando adelante y los pasos para lograr ese ingreso a ambos organismos, pero lo que se ve es una frialdad por parte de la Unión Europea y de la OTAN en este momento, y un discurso que puede en algún momento sonar fuerte por parte de Biden, dado el día de ayer al mediodía, pero no un discurso, digámoslo de una manera que suene a una gran acción que se vaya a tomar contra Rusia, que va más allá de temas, que va solamente, digámoslo, a temas de carácter económico hacia los rusos. Claro que sí, Fernando. Estados Unidos y la OTAN están aplicando lo que se llama el realismo político. Esa suerte de amicalidades, de estrechamiento de brazos, de afectos interminables, solamente juega para los hombres, no para los estados. Estados Unidos de América no está dispuesto a enviar hombres que mueran en un campo de batalla exógeno, ajeno al país. Va a constituir un plato servido para las imputaciones al gobierno de Joe Biden. Vamos a ver a un Donald Trump que podría salir con la espada desenvainada y darle duro al propio presidente Joe Biden, que a estas alturas del partido, con todo lo que está pasando, yo lo veo bastante en una posición desfavorable en el sistema internacional. La única realidad concreta es que, como muy bien has dicho, Ucrania, su presidente, su pueblo se han quedado solos, y se han quedado solos, aunque parezca, digámoslo de otra manera, una situación de indiferencia con un Estado que ha sido objeto de una invasión, pues es técnicamente en estos momentos lo mejor, en tanto que si las fuerzas de la OTAN colisionaran con las de Rusia, sería una masacre a escala. Y eso es lo que Occidente entiende, asume que hay que evitar. No pero Miguel Ángel, lo que se decía era que las sanciones económicas iban a parar a los rusos, y no, más bien la falta de una acción más fuerte, más contundente por parte de OTAN, movimiento de fuerzas, no traslado de fuerzas, no han llevado a Rusia a tener miramientos en su avance, y además de los primeros territorios que anexados o
o tomados declarados como independientes, ha continuado su avance a Kiev sin tomar en cuenta ninguna de las amenazas o sanciones económicas que le puedan haber dado. Y lo que va a suceder, según se analiza, es que tomando Kiev se destruye el país, porque las demás provincias cercanas, cada una toma decisiones de qué hacer sin presidente, sin Zelensky, sin gobierno estructurado. Lo que empieza a suceder es que el país se empieza a desmembrar, y es lo que busca, según los analistas, como objetivo el presidente ruso Putin en estos momentos, al llegar a Kiev y destrozar todo el estado de Ucrania. Por esa misma razón, Fernando, es que si mañana como que se va a producir una mesa de negociaciones, no va a ser por el nivel militar de la invasión de Rusia sobre Ucrania, porque las acciones de la OTAN o de Estados Unidos están al margen, exógenas. Va a ser promovido por las sanciones económicas que le va a imponer, y que ya lo está haciendo Estados Unidos de América. Esa mesa de negociaciones donde van a ser pero muy lapidatorios los occidentales sobre Rusia, de todas maneras lleva a una Rusia bastante empoderada a la mesa de negociaciones, con un gobierno maniqueo como el que va a venir enseguida sobre Kiev. Rusia muestra a Occidente que en su área de influencia sigue dominando, y por tanto la situación para un Occidente que hubiera querido otro escenario para presionar a Moscú se ha acabado. Por esa misma razón, además, es que hemos visto a un presidente Zelensky que en las próximas horas, a mi juicio, va a desaparecer del mapa político de Ucrania. Será un vector de incomodidad, y los rusos van a colocar a alguien adicto a sus aspiraciones, a sus objetivos, y como que tendrá que haber una mesa, porque en el siglo XXI va a ser muy difícil de que toda Ucrania quede en manos de Rusia, por lo menos geopolíticamente. Pues lo que va a haber es un retroceso bastante simulado, pero con un control en adelante del régimen de Moscú sobre Ucrania. Hay que decirlo de otra manera también, Estados Unidos y Occidente acaban de perder o están perdiendo Ucrania, que la querían para la OTAN, que la querían para la Unión Europea. Vladimir Putin ha dado el zarpazo para mantener la hegemonía en su área de influencia. Los más latigados, los más vulnerables serán, por supuesto, los propios ucranianos. Ya hemos visto soldados en las pistas, en las avenidas, muertos, ciudades bombardeadas, edificios impactados por los ataques. Es decir, es la lectura de un Vladimir Putin indoblegable, que ha terminado psicoseando a Occidente, arrinconándolo a una mesa de negociaciones donde, repito, reitero, se va a dar y van a llegar seguramente acuerdos donde en ningún caso Ucrania quedará merced a un acercamiento hacia Occidente. Eso, por lo menos en lo inmediato, está descartado. El gobierno de Ucrania desaparecerá en las próximas horas y habrá otro que va a seguir el libreto dictado directamente por Vladimir Putin en Moscú. Ya, entonces Ucrania ya en ese momento, por la situación que se ve, pierde toda posibilidad de entrar a OTAN, a Unión Europea. Habrá que ver si continúa todavía como país o es anexado por Rusia. No, yo creo que sí, va a continuar como país, porque Vladimir Putin ha declarado que ocupación no va a haber. La hay, pero en el hoy en la mañana, así como tú has estado mirando noticias, también he estado observando yo algunas, y hablaban de que el discurso de Putin es la liberación de Ucrania. Sí, es la liberación.
la lectura de Vladimir Putin, yo también lo escuché, en la lectura de Vladimir Putin es la liberación de Ucrania, es liberarse de todo lo que significa la intromisión de Occidente, que ellos llaman esta partitura para querer mirar a una Ucrania, según la lectura de Moscú, forzadamente hacia Occidente. Ellos quieren limpiar el país de cualquier indicio, manejo, signo visible de la presencia de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN, etcétera. A eso ellos llaman limpiar, por eso decía que habrá un gobierno maniqueo, pero Ucrania va a ser dividida, no me quepa la menor duda, y anexada geopolítica y jurídicamente, además de Crimea, estoy persuadido que será toda la región del Donbass. No creo que toda Ucrania, pues, porque en el siglo XXI estos procesos que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial prácticamente han acabado. Lo que sí tendremos es una Ucrania seguramente dividida con 250.000 kilómetros de área, de kilómetros cuadrados, versus de lo que tenía o de lo que tiene hasta el día de hoy, que son como 622.000 kilómetros cuadrados. Trágico escenario para una Ucrania que otra vez sigue siendo impactada por los resultados de una acción geopolítica de un país gigante como es Rusia, que tiene a su costado y que no estaba dispuesto a que en sus narices Occidente ingresara para dominar, para marcar la pauta. El carácter de Vladimir Putin ha jugado en favor de sus objetivos, no se ha mostrado en ningún momento imperturbable, ha ido hasta lo que ha querido buscar, y ya estoy esperando mirar esa foto en el futuro inmediato, donde haya un nuevo gobierno, seguramente provisional, de la mano de Vladimir Putin sobre Ucrania. Ahora, no ha sido a esa altura, haciendo un análisis todavía con este momento en el cual los rusos están a la puerta de Kiev, ¿no ha sido complaciente Occidente con Rusia en los últimos años, desde que se conoció los ciberataques y la participación de Rusia influenciando elecciones como la del Brexit, la de Estados Unidos y otras? ¿Se ha sido demasiado complaciente con el gobierno ruso? Estaba leyendo a Anne Applebaum, que tiene un libro muy bueno de El ocaso de la democracia, una historiadora que actualmente vive en Polonia. La estaba leyendo en El País, y en una parte de la entrevista dice: nadie se ha tomado en serio la idea de que los alemanes deben independizarse del gas ruso, o que Francia debe prohibir los partidos políticos que acepten dinero ruso, o que Reino Unido y Estados Unidos deben impedir que los oligarcas rusos compren propiedades en Londres o Miami, y no se toman ese tipo de acciones o decisiones. Por ejemplo, se habla de llevar adelante sanciones económicas contra Rusia, pero a Putin creo que poco o nada le puede importar su gente cuando está tratando temas de geopolítica, de avance, de posicionamiento ante lo que pueda suceder en una crisis económica en Rusia, por ejemplo. Sí, Fernando, también he leído la entrevista. Yo creo que aquí el asunto es mucho más complicado todavía, de personalizar los procesos que hay con Rusia y los movimientos. Recuerda que el país hacia adentro hay una clase política, hay una clase de poder, de gentes que manejan y dominan el escenario de Moscú, al que también se debe Vladimir Putin, y con los que mantiene una relación bastante estratégica para afianzarse él mismo en el poder. El tema de Rusia sigue siendo, a mi juicio, un asunto muy complejo que hay que abordar. Mira,
Rusia tiene es uno de los países que tiene las mayores deudas del planeta y tiene una serie de acreedores en el mundo entero. Por esa razón es que Estados Unidos recurre a estos mecanismos financieros para doblegar a Rusia. ¿Te imaginas que en las próximas horas como que va a pasar, se le va a cerrar el caño financiero en todas partes a Rusia y va a quedar como una paria internacional? Eso es letal. Por esa razón y no por otra militar es que Rusia va a terminar en una mesa de negociación, pero claro, frente a un escenario geopolítico como el que estabas refiriendo, es evidente de que llegará en mejores condiciones. Porque, ¿qué es lo que tiene ya Rusia? El dominus del jus territoriale, es el dominio del territorio ucraniano que no tiene Estados Unidos, que no tiene la OTAN, y que por tenerlo, evidentemente está en una posición ventajosa para una mesa de negociación, por más país deudor que sea en el sistema internacional. Ese es el realismo político con el que se tiene que trabajar hacia adelante. Creo como tú que Vladimir Putin es muy fresco, le llega altamente lo que pueda pensar en la comunidad internacional. Él ha calibrado por su frialdad, que lo llamen el demonio, Hitler, diablo, como estoy escuchando y leyendo en las redes. Él solamente trabaja un escenario de objetivos. Él quiere llegar hasta el 2036 y seguramente con todo esto quiere más. Su empoderamiento y su ego evidentemente están absolutamente concentrados en complacer a una sociedad, a un pueblo ruso que buscaba desde hace ya algún buen tiempo este nuevo giro para empoderar a lo que fuera esa Rusia grande, la de Pedro el Grande, esa Rusia mítica que ellos han llamado del siglo XX, donde fueron esa otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él, Vladimir Putin, encarna ello. Si en estos momentos fuera por Vladimir Putin, él estaría a tortas de entrar en el palacio o en el parlamento ucraniano para vindicar lo que él llama la victoria de un país sobre otro, más bien sometido, sumiso a la historia rusa. Ahora, el tema económico, más allá de Rusia, para el mundo, petróleo, gas, los granos, son parte de lo que esa zona del mundo provee. Incluso la fuerte caída del Bitcoin, porque en Ucrania hay muchas granjas de Bitcoin, se estaba informando. Es fuerte el golpe económico que se tiene en estos momentos, pero yo noté a un Biden diciendo vamos a dar subsidios, vamos a dar fondos, no se preocupen, eso que el otro, pero en una época de guerra, como se llama esta, y más en guerra económica, lo que se tiene que llamar es al pueblo a resistir, claro, a las empresas, a las transnacionales, a tener un tema de sentido de que se está en una guerra también económica y que hay que tener ciertas consideraciones hacia el consumidor final, pero creo que el mundo tiene que estar atento a esos temas. Mira, Fernando, como muy bien dices, una guerra jamás va a producir un statu quo o una normalidad de la vida social, de la vida cotidiana. Eso no existe. Lo que vamos a ver en adelante es, primero, como consecuencia de lo que viene pasando en Ucrania, Europa va a sufrir las primeras consecuencias. Y las primeras consecuencias será el encarecimiento, porque el gas siempre va a impactar como uno de los recursos más preeminentes de la vida humana. Y si encarece, Europa también encarecerá los que tienen relaciones directas con el mundo europeo, y ahí tienes que mirar a América Latina y al Perú, ahí hay que mirar al África, que tiene una relación estrecha con la Unión Europea. En el siglo XXI, la cadena de vulnerabilidades por una guerra ya de estas dimensiones, donde los actores importantes son Estados Unidos y Rusia, aunque exógenos militarmente, involucrados geopolíticamente y diplomáticamente. Entonces van a ver, debemos prepararnos, y no hay que ser sensacionalistas, pero tenemos que prepararnos, por lo menos
para entender que mañana o pasado, cuando vayamos a comprar el pan, seguramente podemos ver alguna subida de precios, y porque además en toda guerra siempre habrá oferta y demanda, Fernando, seamos claros. El mundo de las especulaciones siempre es efectivo en la economía. ¿Cómo no lo va a ser un conflicto bélico de la escala que estamos viendo, donde todos estamos concentrados en lo que viene pasando en las últimas horas sobre Ucrania? Perfecto. Miguel Ángel, lo último que te consultaría es, lo más probable es que Zelensky desaparezca como presidente, termine por Polonia, no caiga el régimen democrático que hay ahí, tome Kiev, Rusia en las próximas horas, quizás en la madrugada de ellos, y a partir de ahí, ¿qué? Una negociación sobre Ucrania entre rusos y entre comillas aliados. Sí, tendrá que haber una mesa de negociaciones donde Ucrania tendrá que sentarse con Rusia y seguramente Estados Unidos y la Unión Europea también, pero no solamente ellos, es probable que puedan entrar otros actores para buscar un equilibrio. No hay que descartar a China, no hay que descartar incluso hasta países con estatus importante, emergente como India, que puedan coadyuvar para promover y generar equilibrio. Lo inmediato será una mesa de negociaciones, Fernando, porque las guerras en el siglo XXI, que son muy malas como todas las del pasado, son rápidas por la ferocidad de las armas que se usan. Ya no estamos pues en la era de los metales, donde las batallas duraban días, semanas, meses o años, como la guerra de los 100 años o la guerra de los 30 años, y son guerras muy rápidas, pero lamentablemente muy letales. Ahora, con respecto a ese tema, la situación que se va a dar entonces, y hablará de una Ucrania, por lo menos nos estamos proyectando lo que pudiera pasar, ¿no? A una Ucrania sin Zelensky, pero con alguien que la dirija prorruso. Totalmente, totalmente. Yo veo a una Ucrania con un títere adelante que va a ser como en el pasado Yanukovych, cuando terminó huyendo hacia Moscú, a merced a todos los deseos, adicto a Moscú. Es que así va a ser, y no hay que dudarlo, Fernando, y esa circunstancia solamente será la consecuencia de una Rusia que ya ingresó militarmente sobre Ucrania y que tiene el dominio efectivo, lo va a tener más todavía en las próximas horas, y ahí está esa foto, y estoy esperando mirarla con mayor claridad, donde recién la humanidad comenzará a mirar a un Estados Unidos derrotado, y las posibilidades para un Joe Biden de movilizarse van a ser mínimas. Lamentablemente el mundo está así porque faltó muñeca, porque faltó esta suerte de encontrar canales adecuados en el mundo diplomático, en las conversaciones. Mira, los últimos presidentes de Estados Unidos han estado asociados de una u otra manera a Vladimir Putin, como sabes. Claro, Trump. Trump y el propio Joe Biden. Entonces, ha habido allí una falta de manejo. Yo diría, se han confiado muchísimo, sobre todo el último, el actual presidente, que cuando asumió su gobierno salió con la espada desenvainada y lo llamó asesino, acuérdate. Entonces, todo eso no ha sido bueno y ha ido acrecentando en Vladimir Putin también ciertos niveles de revancha para empoderarse. En la política internacional hay que tener mucho tacto, Fernando, hay que decir las palabras precisas, hay que tener los gestos adecuados, y creo que Joe Biden no los ha tenido en los últimos meses de su ni siquiera primer año de mandato. Sí, y yo creo que todo el mundo rechaza las acciones, las formas como actúa Rusia,
Pero también uno ve a Biden, que en este caso es demócrata, pero es el presidente de los Estados Unidos, pero también a uno le llega a la cabeza temas como invasiones a Irak sin justificación, ¿no? Con las ojivas, lo que ha sucedido en Afganistán, en Libia, en Siria. Y uno dice, o sea, hay una invasión, hay que luchar con ellos, pero ¿quiénes son los defensores de la democracia? O los defensores del mundo libre, digámoslo así. ¿Son los que invaden también países? Sin duda alguna, Fernando, tenemos que ser claros. Lo he dicho siempre, Vladimir Putin no es santo de mi devoción. Desde el momento en que comenzó a perseguir a los opositores y hasta imputado por envenenamientos, realmente nos llamó mucho la atención. Pero a pesar de ello, solamente localizar nuestra crítica a Vladimir Putin sería muy parcial y tenemos que ser muy objetivos. Como experto, como internacionalista, como profesor de Derecho Internacional en las clases, trato de que mis alumnos pudieran tener una visión objetiva de la realidad, mirando a Estados Unidos de América. Por supuesto que Estados Unidos de América tiene enormes responsabilidades, no es de ahora, en el pasado. Por ejemplo, ¿quién podría decir que una guerra preventiva como es la doctrina que solamente se acepta en Estados Unidos y por nadie más puede ser aceptada, asumida como válida? Nadie. Pues entonces tenemos que ser claros y objetivos. Estados Unidos de América no es ningún santo de nada y ha venido manejando el sistema internacional de acuerdo a sus antojos, a sus posibilidades, a sus objetivos, mirando a todo el mundo como su patio trasero. Así ha hecho el hegemón a través de la historia. Entonces, también tiene niveles de responsabilidad. Estoy persuadido que si hubiera habido un gobierno republicano, no es por mi adicción a los republicanos, pero siempre los he visto más decididos, otro hubiera sido el cantar de cantares para hablar de gestas en esto que viene pasando en Ucrania. Un escenario que a estas horas de la mañana sigue colocando a Rusia en el primer lugar del sistema internacional localizado en Europa del Este, y a un Estados Unidos que nadie creyó, teniendo el enorme poder que no tiene ni China, ni la India, ni Rusia. Pues parece Goliat, como digo en mi columna del diario Correo de hoy. ¿Por qué parece Goliat? Porque, como sabes, Goliat fue vencido por un joven impetuoso israelí, Daniel, que se alza en esta visión de la fortaleza de la inteligencia emocional, que seguramente es la que le ha estado faltando a Estados Unidos. Y es David clave versus Goliat, y el David está apuntalando en mejores condiciones que el Goliat que es Estados Unidos. Sí. Y a Biden, ojo que también por ahí ya se le deben acercar las elecciones de medio periodo y no le va a ir bien, porque la gente vota también por el líder, por el miedo, ¿no? Y lo que está sucediendo. Me quería centrar al final de la conversación, Miguel Ángel, en el comunicado de la Cancillería peruana. ¿Qué te ha dejado? Porque el embajador de Ucrania ha dicho que esperaban más. Por supuesto, yo creo que en estos temas, Fernando, tenemos que ser líderes. El Perú, lo vengo diciendo siempre, su liderazgo está en precisamente mostrar una posición vanguardista en el sistema internacional. El vanguardismo significa que no tenemos que ser hegemón o todopoderoso. Manejamos el tema del derecho del mar, lo encauzamos y fuimos líderes. Y pudimos haberlo hecho con el tema de la vacuna cuando hablábamos contigo, con Radio 1 de Tacna, que se abanderó con Rodríguez Mackey para hablar de la geopolítica de la vacuna, y cuando el mundo ni siquiera la tenía. El Perú pudo haber sido líder. En este tema tenemos que invocar la paz con liderazgo, pero también hay que condenar, Fernando, la condena, la censura, no solamente por lo que le pasa al mundo por Rusia, también Estados Unidos. Tenemos que ser
una sociedad nacional con una política exterior que sea respetada en la comunidad internacional y no por no decir nada o decir cosas tibias. Hay que ser claros, no nos va a pasar nada. El mundo tiene que mirar a un Perú que va marcando la pauta con sus comunicados, con sus pronunciamientos. La paz es de todos. No solamente hay que desearla, sino hay que exigirla, Fernando, conforme la norma Jus Cogens, que es el principio del derecho internacional que dice que es obligatoria la paz. El Perú debería invocarla en el sistema internacional. Ese es el derrotero en el que debemos trabajar. Y por eso es que ese comunicado de la Cancillería peruana, a mi juicio, pudo haber sido mejor trabajado con esta mirada internacional que corresponde a la proyección del Perú en el sistema internacional. Porque Gabriel Boric, que va a asumir el 11 de marzo en Chile, publicó un Twitter ayer que decía: Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía, el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad está con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. Sí, pues, Fernando, ahí mira tú las enormes diferencias que hay con los pronunciamientos y los comunicados. Tenemos que buscar esa acción pegada a exigir la paz, ya no solamente desearla como era en el pasado, exigirla, y se exige realmente con moral nacional, que es la que le corresponde a cada estado, a cada nación, y por eso creo que hemos debido ser un poco más enfáticos en nuestro pronunciamiento como Estado-Nación. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna. Encantado, buenos días, Fernando, a todos ustedes. Muchas gracias. Era Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista.